Familia, amigos, buenos días, Dios me los bendiga, Dios les guarde. Yo le invito a que vaya al libro de Isaías. Hemos estado estudiando desde hace tiempo el libro de Isaías. Esta parte del libro de Isaías son partes que no pocos enseñan. Parecen monótonas, parecen aburridas, un poco de, digamos, de historia, un poco de tanta cosa que la gente prefiere no contar o no trasladar el mensaje a las demás personas. Pero cuando usted tiene la posibilidad de estudiarlo, se da cuenta que es un libro muy enriquecedor en el cual Dios le está hablando no solamente al pueblo de Israel hace 2300 años, sino en el transcurso de la vida, a través de que cada año Dios le está predicando a alguien a través de la palabra. Donde al distraernos, como lo hizo el pueblo de Israel, es comparado en uno o dos trenes que van en una ruta hacia un mismo destino, pero uno de los trenes coge hacia un costado. Y por ende, alguien en el camino o en la ruta de ese tren va a haber gente que necesita ese transporte y Dios fue lo que hizo, ¿no? Por eso dice la escritura que a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que creen en su nombre se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podemos ver que, aunque aquí no se nombra la palabra iglesia, sino solamente es un mensaje que es directamente hacia Israel, vemos parte donde Dios habla de nosotros, de las naciones de la tierra, de los gentiles. Y dice, en este capítulo, que lo llama, ahí en la Biblia dice, en la Reina Valera dice, palabras de consuelo para Dios, para Sión. Yo lo titulé El reloj de Dios. De pronto se le llegó un mensaje donde decía, oídme, despierta, despierta y vístete. Piense que usted está viviendo la situación que sea, así como el pueblo de Israel estaba viviendo y está viviendo su situación por no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Siguen en ese letargo espiritual. Pero a los que hemos tenido la oportunidad de despertarnos el Señor en ese llamado, hoy a usted que nos está viendo en las redes y aún usted que está en la iglesia hoy, y aún usted que está viendo y profesa ser creyente, puede que esté dormido espiritualmente, porque solamente ha llegado al conformismo y a la comodidad de decir que es cristiano. Y dice la palabra de que Dios se refiere siempre a que Él trabaja tanto en el pueblo de Israel como en los gentiles. El pueblo de Israel o la nación de Israel como tal es el reloj de Dios para la gente. Cuando la gente de Israel, Dios los lleve en el futuro a la ciudad de Israel, es cuando Jesucristo vendrá. Pero esto no va a venir todavía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no reconoció a Jesús. Y a medida que usted va leyendo el libro de Isaías, va a entender de que Dios no ha dejado a Israel de lado. Mire lo que dice en el Salmo 26, 2:6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este Sión es ¿qué? Jerusalén. Entonces ahí podemos ver que tarde o temprano uno de esos dos trenes que estábamos hablando desde el principio va a llegar a su destino. Y mire cómo lo expresa Pablo, donde en este caminar o en este recorrido del tren de Dios está llevando mucha gente para el cielo. Lo expresa en Hebreos 2:10, yo se lo leo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, cabiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Vemos aquí cómo Pablo se está refiriendo a quiénes, a nosotros los creyentes, a nosotros la iglesia. Donde al ver el rechazo del pueblo de Israel, Dios se hace una nueva nación y esa nueva nación sé que los creyentes, los gentiles. Y podemos ver que en este capítulo 1 la gente está dormida. El pueblo de Israel está dormido. Mire lo que dice
Romanos 13, versículos 11 y 12. Ya vamos entrando ahorita a lo que sería Isaías 51. Romanos 13, 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya, perdón, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí podemos ver que Pablo está hablando de ¿qué? La iglesia. Aquí ya le está hablando a los hermanos y a los creyentes que es hora de levantarnos. Por eso le decía a usted y yo como creyentes podemos estar dormidos en un sueño donde creemos que somos creyentes y profesamos a Jesucristo y nos aprendemos uno que otro versículo de la Biblia y por eso creemos que estamos en un cielo y no es cierto, porque no hemos podido tener un encuentro personal con el Señor. Entonces dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aquí está hablando de que el día que empezamos a profesar a Jesucristo y empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a capacitarnos, podemos entender cuál es la salvación. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahí está el contraste del que vive bajo el poder del enemigo y del que vive bajo el poder de Dios. Ahora sí entremos a este capítulo 1 que nos cuenta la historia del pasado de Israel, que empieza con la palabra que dice, oídme. Los que seguís la justicia, los que buscás al Señor, mirad la piedra donde fuiste cortados y el hueco de la cantera donde fuiste arrancados. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel. Tengan en cuenta de a dónde lo saqué. Esa palabra, oídme, indica que Dios está llamando la atención. Oídme, tenga en cuenta eso. De cómo Dios está buscando a través de ese llamado que el pueblo de Israel, usted y yo tengamos un corazón sincero al oído de Dios. Yo meditaba en la parte de la Biblia cuando dice, muchos son los llamados, ¿y qué? Pocos los escogidos. Usted conoce esa parte. Y después dice, despertaos. Tremendo, ¿no? Está, ¿qué? Durmiendo y le dice despertaos. Versículo 2. Mira a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Él dice que llamó a ¿quién? Abraham. Y si usted se acuerda, ¿dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Abraham era un creyente? ¿Abraham era un hombre santo? No, él dice que él estaba en Ur de los Caldeos, en una ciudad, una nación idólatra. Pero mire cómo Dios lo saca del paganismo y lo convierte en un corazón ¿qué? Sincero y honesto con él y lo viene a utilizar para el futuro de las naciones de la tierra. Y por eso le dice al pueblo de Israel, acuérdense de vuestro padre Abraham. Usted cuando pueda leer la Biblia, los israelitas viven más de la gloria pasada de que hicieron Abraham y Moisés. Así como cuando usted puede decir, o yo puedo decir, es que yo en el pasado hice tal cosa, yo en el pasado hice tal otra, vivimos de glorias pasadas y no vivimos de ¿qué? De cosas presentes. Miren lo que dice el versículo 4, que es la perspectiva de Israel para futuro. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para ver los pueblos. Aquí dice, oídme, nación mía, pueblo mío. Aquí está hablando directamente a la nación de Israel. Escúchenme, nación mía. Ellos le pertenecían, pero a través de su idolatría, a través de su religiosidad, a través de su fanatismo, de su fariseísmo, en todo sentido se apartaron del Señor. Se sabía en el Antiguo Testamento, de pe a pa, porque un niño para poder hacer lo que llamaríamos el bautizo sobre los 12 años, tiene que saberse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuántos versículos no sabemos nosotros? Pero aquí estos judíos tenían que saber esos versículos, pero se los sabían en la parte física, más no en la parte espiritual. Porque es que lo complicado no es que usted lea la Biblia. La cuestión es que usted lo que Dios le abre en la Biblia, lo lleve a transformarlo como una nueva persona. No solamente memorizar o repetir o declarar versículos bíblicos, pero no ponerlos en práctica. Mire lo que dice el versículo 5. Muy cerca está mi justicia, ya ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperarán los de las costas,
en mi brazo ponen su esperanza. Aquí dice, muy cerca está la justicia. ¿Quién es la justicia? El Señor Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Y él recalcó que él vendría a hacer justicia. Y aquí después dice, las costas. Aquí se refiere a los continentes, a las personas que vivían antiguamente en los bordes de los mares. Ahí donde entramos en juego usted y yo y las naciones que hay en la tierra. La familia humana a la que Dios está llamando. Siempre va a haber un llamado paralelo. Dice, tengo una salvación que les enviaré. ¿Y quién es la salvación? El mismo Señor Jesucristo. Dice, en mi brazo pondré su esperanza. Él dice que su diestra tiene poder. La diestra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Usted lo puede leer adelantándose a Isaías 53, que lo estaremos estudiando creo que dentro de 15 días, de cómo Dios, a través del poder del Señor Jesucristo en su nombre, viene a traernos salvación. Ahí es donde viene el poder de Dios. ¿Usted está en el poder de Dios? Siempre recalcado, la gente dice, el Señor es mi pastor. Pero el hecho de ser mi Señor quiere decir que yo soy su vasallo, su esclavo, su siervo. Y si eres mi pastor, quiere decir que yo soy su oveja. Pero muchos actúan como cabras haciendo su voluntad, e yéndose a las rocas, a los pedriscos de las montañas, a darse duro contra el mundo, porque se apartan de la presencia de Dios, porque no quieren sujetarse a Dios. Ahí donde Dios está hablando de que su brazo extendido es la revelación para un mundo perdido. Entonces, este mensaje de este brazo, no solamente es para Israel, es para usted y para mí. Que tarde o temprano el Señor organizará al pueblo de Israel. Claro, sí Señor, lo organizará. Dice el versículo 7, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta delante de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. Aquí vuelve a recalcar, dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Aquí le está hablando a usted y le está hablando a esos israelitas que creían en el Señor. No teman ni desmaye. Usted tiene la ley en el corazón, usted tiene la palabra en su corazón. No tema afrenta de hombres ni desmayes por sus ultrajes. El enemigo se puede levantar de la manera más tremenda contra usted. Pero si en usted está el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, el enemigo no lo puede tocar. No le puede hacer daño. Sus decisiones, buenas o malas, traerán ¿qué? Consecuencias. Mire lo que dice el versículo 9. Despiértate, despiértate y vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Aquí la gente le está hablando de que Dios se despierte. Vuelvo y se lo repito. Despiértate, despiértate y vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo. ¿Cuántas personas dicen, Dios me abandonó? Dios me dejó solo, lo que yo estoy viviendo, lo que yo esto, lo que yo aquello. En estos días, ese muchacho que se mandó a practicar la eutanasia, pues fue una decisión tremenda para él. Pero ¿quién es el que tiene el poder para quitar la vida? Dios. Este hombre no se puso delante de Dios. Puede, como he dicho, se haya arrepentido, haya pedido perdón, pero él mandó o pidió que le quitaran la vida. Pero aún Dios tiene autoridad sobre eso. Y utilizó esa herramienta porque ese muchacho vivía hasta ese día. Pero alguien me decía, ¿pero será que él sí se fue para el cielo? Yo no lo puedo decir. ¿Que se fue para el infierno? Yo no lo puedo decir. Solamente está en la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios es una y la responsabilidad de ¿qué? Del hombre es otra. Entonces toda la gente, ahí sí se busca los argumentos y la gente viene en su fuego a contender con uno a través de la palabra. Pero uno tiene que entender que estas personas están preguntando cosas lógicas, más no cosas espirituales. Entonces, yo no puedo decirle, se fue para el cielo o se fue para el infierno.
Porque prácticamente eso es atentar contra sí mismo. Y yo le decía a esa persona o a otra persona que pregunta lo mismo, pues Dios juzgará en este caso a los médicos. Porque ¿cuál es el principio y el valor del médico? Salvar vidas. Entonces, Dios aún a eso lo llevará a cuentas. Ah, pero entonces cuando una niña es violada y es maltratada y queda embarazada, que practique el aborto. No es de Dios. ¿Juzgará a los médicos? Claro que juzgará a los médicos. Pero es que pobrecita la niña. Sí, pobrecita la niña. Pero ¿qué circunstancias llevaron a esa niña a esa situación? ¿Con quién estaba? ¿A quién se la dejaron? ¿Y bajo qué cuidado estaba esa persona? Entonces, hay consecuencias que usted y yo, como personas mayores, tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para no pasar dificultades. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino en las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Pero venga Dios, usted hizo tal milagro conmigo, pero Dios, usted hizo tal cosa. Dios, usted hizo lo que dice el Salmo 105 y el Salmo 107, recordando el salmista lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Y aquí el pueblo está recalcándole a Dios eso. También dice la palabra que puede acaso pelear el barro con el alfarero. Hermano y hermana, Dios no lo ha abandonado. Usted de acuerdo a sus decisiones es que ha abandonado a Dios. En esos días hablaba con una persona y me decía, es que no puedo dormir de noche, es que Dios me está despertando. Yo le decía a esa persona, le decía, no es que Dios lo esté despertando. Los problemas no lo dejan dormir. No ha encontrado contentamiento en el Señor. Este muchacho, el que se manda a hacer la eutanasia, claro, dicen que es muy doloroso lo que el hombre vivía. Pero si vemos las secuelas, ¿por qué él llegó a eso? Venía una vida de pecado, una vida de desobediencia. Y no soy nadie para juzgarlo. Pero ¿cómo llegó a esa situación? Y yo le decía a esta persona, de acuerdo a sus circunstancias y a sus problemas, usted no puede dormir. El contentamiento está en que usted descanse en Dios. Una mujer separada, una mujer adolorida, engañada, es que no puedo vivir sin ese hombre. Que tal? Hombre, acérquese a Dios, como dice Isaías 54, que el Señor es su hacedor y su esposo. Y esa persona se refugia en Dios, Dios será su contentamiento. El contentamiento de nosotros es el Señor. No es el médico, no es un hombre, no es una mujer, es Dios mismo. La misma Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo me recogerá Jehová. O sea, aún no importa la situación más difícil, Dios siempre está ahí. Dice el versículo 11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el gemido huirá. Mira lo tremendo que nos dice aquí, Sion. Volví a leer un principio, Sion es un lugar geográfico, es lo que es Jerusalén. Cuando Jesucristo venga y tome posesión de esa tierra, es cuando habrá paz en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad favorita de Dios. Jerusalén era la ciudad favorita de el rey David, pero esos no son tiempos para vivir en este momento en Jerusalén. ¿O a usted le gustaría vivir esos momentos en la zozobra que hay con el Hezbollah, con los palestinos en guerra? Que usted esté caminando y le pueda caer una bomba, una bala perdida. No hay paz. ¿Por qué? Por consecuencia de ellos mismos. Miren lo que dice el versículo 12 que dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Por qué asustarse de las cosas que pueda hacer el hombre? Ahí dice, yo soy tu consolador. Ese hombre buscado en misericordia a Dios, hubiera alcanzado misericordia. O en el momento más difícil de la vida, el Señor dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Ahí quiere decir que esa persona no está ¿qué? Confiando en Dios. Mira el versículo 13 lo que dice, y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir, pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Aquí lo está diciendo, ¿por qué te has olvidado del Señor? ¿Por qué?
Y es una palabra que viene para todos. Aquí se lo está hablando a Israel, pero se lo está hablando a usted y a mí como creyentes. Y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Ahí está Dios el que hizo todo. ¿Por qué olvidarse del Señor? Versículo 14. Dice, el preso agobiado será libertado, pronto no morirá en la mazmorra y le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío, ¿eres tú? Y aquí les está recordando de quién era Abraham y cómo lo trajo de los confines de la tierra y cómo Dios lo utilizó para bendecir a las naciones de la tierra. Por eso es que aquel que tenga fe, como la tuvo Abraham, puesta en el Señor Jesús, tendrá salvación. Entonces, es ver y entender, mi hermano, de que el preso agobiado será libertado pronto. No morirá ni en la mazmorra, ni le faltará su pan. ¿Qué dificultad es la que está viviendo? Yo hablaba con una persona estos días, le decía, hermano, usted ha dejado de congregarse. Y me ponía todos los argumentos básicos. Y tiene razón. Hay prioridades. Pero yo le decía, pues es que tu prioridad dejó de ser Dios. Tu prioridad dejó, se convirtió en tu afán, en tu angustia, en tu familia, en las cosas, en los negocios, y dejaste a Dios de lado. Y me daba todas las excusas del mundo. Le dije, yo le respeto sus situaciones, pero entienda que el dejar de congregarse trae consecuencias. No porque Dios se aparte, dijo el Señor, porque te has olvidado de Jehová tu Hacedor. Cuando usted está rodeado de gente de fe, pues ¿qué habla usted? De fe. Pero en estos días, todo el mundo de qué habla? Del muchacho de la eutanasia, de la sección femenina de fútbol, del paro de camioneros. Ahí está el sofisma de distracción. Y no buscamos a Dios como prioridad. Mire lo que dice Jeremías, afirmándonos lo que dice Isaías 51, 14 y 15. Dice, vive el Señor que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Aquí llegará el día de que Dios traerá a Israel, a su nación. Pero les hace acordar, acuérdese de a dónde los saqué. Y como les decía en un principio, ellos vienen recordando la liberación de haber pasado el Mar Rojo. Ellos viven tras de eso, de glorias pasadas. Pero no saben la liberación espiritual que Dios tiene para su futuro. Y esta es la profecía que realmente Dios les está dando. Pero ellos la están ignorando. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la confianza en que Dios nos va a llevar al futuro a una vida eterna con Él, sin dolor, sin aflicción, sin angustia? Pero nos da miedo y temor el presente. Pero Dios no tiene eso en cuenta. Se lo decían hace rato, despiértate y vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate. ¿Dónde está el poder que tuviste con Israel? ¿Por qué no lo tienes con nosotros? El Señor lo dice, es por causa de tu pecado. Mi misericordia está contigo. Y por eso le decía, despiértate y despiértate. Es lo que voy a hacer. Es como si Dios se lo dijera a usted y a mí. Despiértese. Reaccione. Mire qué es lo que está haciendo. De acuerdo a las acciones y condiciones que ha tomado, mire los resultados en los que está viviendo. Pero Dios nos está llamando a que reaccionemos y realmente empecemos a actuar de una manera diferente. No podemos conformarnos con lo que estamos viviendo. No lo podemos hacer, hermanos. Usted no puede, hermana mía, estar viviendo la misma situación y ser conforme con eso. No. En estos días alguien me pidió colaboración para internar a un joven a una de las fundaciones que le colaboramos y me decía, pero ¿será que sí es una fundación de confianza? O sea, dudando de lo que estábamos haciendo a favor de ella. Y hombre, si tú no arriesgas, no vas a conocer. Pero si tú sigues permitiendo que tu familiar esté en las drogas, que tu familiar esté en las cosas,
no va a hacer nada. Y yo le contaba experiencia con personas que le hemos ayudado y se han ido para atrás. Yo le decía, con el drogadicto hay que ser fuerte y radical. No, pero es que pobrecito, así es pobrecito, sígalo teniendo en la casa. Pero aquí hay que llevarlo a que muera la persona a la comodidad. Gloria a Dios, lo internaron. Va a estar un mes incomunicado de su familia. A ver qué reacción toma. Pero es que el drogadicto tiene que tomar decisiones por sí mismo. De vencer ¿qué? La ansiedad. Si él no vence esa ansiedad que lo lleva a consumir drogas, al otro día que salga de la fundación, va a estar consumiendo droga. ¿Y cuánto más nosotros que podemos leer un versículo de la Biblia, pero no lo ponemos en práctica? La ansiedad, la opresión, la angustia, la aflicción, el temor, los miedos, las dudas, la incredulidad, pues van a apartar del Señor. Y miren lo que dice el versículo 17. Dice, despierta, despiértate, levántate Jerusalén. Ahí vuelve a decirlo 3 veces. Despierta, despierta, levántate. Acción. Cuando usted se despierta, ¿qué es lo primero que hace? Piensa en el Señor. Se pone a orar. No sé. Piense cuando el Señor lo está llamando a usted a la madrugada. O como dijo esta persona, no puedo dormir. O si está despertando solamente es porque los problemas no lo dejan dormir. El cansancio del cuerpo lo aflige y el cansancio lo lleva a dormir. Pero viene el pensamiento nuevamente y lo despierta. Y es a pensar en los problemas porque no descansa. La Biblia dice todos, no dice algunos, sino todos los que estén cansados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. Pero es que ahí cerquita también dice, buscar primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea, Dios todo lo lleva en orden. Aquí dice, despierta, despierta, levántate Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor la copa de su ira, porque la copa de aturdimiento que bebiste hasta vaciarla. Ahí estaba la ira, apartados por causa del pecado. La vida dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. La Biblia también dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, en el que nos criamos, nos mantenía aparte de Dios. La ira de Dios estaba ahí, pero era por nuestras consecuencias. Y por eso le está diciendo, hay que observar. Y miremos la confusión que está viviendo Israel hoy en día, del desorden y todo ese tipo de cosas. Y yo diría, como se dice al principio, ¿le gustaría vivir en ese caos a usted? Aquí en Colombia tenemos la situación de la violencia a las afueras, a través de los grupos armados. Pero ¿cuánta violencia hay acá en Bogotá? ¿Cuánta violencia hay en los hogares? ¿Cuánta violencia hay en los colegios? Por falta de Dios. Ahí está la diferencia, mi hermano. Y lo que era bonito se ha convertido en un infierno. Lo que era el paraíso se ha convertido en un infierno. Y este mundo, ¿quién lo gobierna? El enemigo. Y por eso Dios le dice, despierta Jerusalén, que voy a hacer de ti una gran ciudad. Pero le dice a usted, despierte. Voy a hacer contigo algo grande. Y es donde viene la diferencia de que mi hermano y hermana, lo que dice el versículo 16, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mis manos te cubrí, extendiendo los cielos, los cimientos de la tierra, diciendo, Sión, pueblo mío eres tú. Aquí está hablando que Dios, si pone la palabra, la Biblia en su corazón, si usted la ora, si usted la lee y la pone en práctica, ¿quién contra usted? ¿Quién contra mí? No, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, si con Cristo soy más que vencedor. Ah, sí. Hasta se lo tatúan en las piernas los futbolistas. Pero no son cristianos. Y eso no quiere decir que Dios esté con ellos. Es la misericordia que está con ellos. Despiértate, despiértate, Jerusalén, versículo 42. Sigo el versículo 22. Así dijo tu Señor, el Señor tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano la copa de aturdimiento, los pozos de la copa de mira, mas nunca la beberás. Aquí está hablando que Dios ya que está abogando por usted a través de un arrepentimiento. ¿Cuántas veces, mis hermanos,
tomamos decisiones y le echamos la culpa a Dios. Pero es que Dios tal cosa, no. Usted fue el que hizo las cosas, yo fui el que hice las cosas. Y tengo que asumir las consecuencias de lo que estoy haciendo, no tengo que echarle la culpa al vecino. Es más, no tengo que echarle la culpa al ladrón que me robó, porque yo di papaya para que me robaran. Estaba en el lugar equivocado. Y aquí dice que Dios ha estado presionando la copa de su ira contra sus labios a causa de la rebelión de ellos con respecto a Cristo. El pueblo de Israel aún sigue revelado por no reconocer a Jesucristo. Pero Dios ha mantenido esa copa para que no caiga sobre ellos, por amor a su pueblo. Porque Dios lo que dice lo cumple, por amor a su pueblo. Y llegará el día que Él removerá esa copa, llegará el día que Dios apartará el juicio y los bendecirá. ¿Cuántas personas, y me incluyo en ellos, que un día no conocíamos a Jesucristo y nos creímos con fama, con gloria, con un resto de cosas, pero ese castillo de naipes se cae al piso y quedamos en nada, porque Dios apartará el juicio, pero hoy en día tener la paz que sobrepasa todo el entendimiento, ahí es cuando Dios nos bendice. Y cuando necesitamos ese contentamiento que Dios nos da, es donde Dios nos lleva a recordar que Él no ha terminado con el pueblo de Israel. Mientras que Él sigue avanzando con las naciones de la tierra, buscando. Dice que Él se humilla a mirar hacia la tierra, hacia ver que la gente se arrepienta. Y Él siempre está pendiente de eso. Pero un día el juicio terminará y Dios bendecirá a su pueblo. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos da la victoria. Pero a alguien que está haciendo las cosas incorrectas delante de Dios, ¿cómo le va a dar la victoria? Podemos ver que el sicario se echa la bendición y Dios mío, respáldame, virgencita, para ir a matar a Pepito. Ahí no está Dios. Ahí está la maldad. Por eso usted y yo cuando salimos, o cuando usted se acuesta y dice, en paz me acostaré, porque así mismo dormiré, porque solamente en ti Jehová he confiado. Hermano y hermana, usted queda confiando en el Señor y puede dormir tranquilo. Y dice, me desperté porque tú me sustentaste. Qué bueno que usted se levante en paz al otro día porque Dios lo sostuvo en su lecho de dormir, en su descanso, porque pudo descansar en Dios. Veamos el versículo 23. Dice, yo la pondré en tus manos, yo la pondré en manos de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu espada como suelo, como camino para que pasaran. Los enemigos de Israel no se escaparán del juicio de Dios. Cada nación que ha perseguido al pueblo de Israel, tarde o temprano pagará las consecuencias. Yo se lo decía a esta persona, estos doctores que aplicaron la inyección de eutanasia, tienen que ir a juicio. Ustedes estaban para salvar vidas. Aquí no es salvar vidas espirituales, sino salvar vidas físicas. Que la muerte no los alcance. Para eso está el médico. Pero ayudaron fue a morir. Entonces van a rendir cuentas. Y por eso la Biblia le dice, los hombres morirán una vez y qué. Después el juicio. Y así como tarde o temprano, Dios juzgará al pueblo de Israel e irán a juicio. Usted y yo moriremos e iremos a juicio. Y por eso, mi hermano, es que usted hoy tenga en cuenta de que Dios le está diciendo, despiértate, despiértate. Mire cómo está viviendo. No solamente es porque se le quite el sueño. Porque yo honestamente, a mí me fascina dormir. Saco mi tiempo de oración, saco mi tiempo de lectura. Y si tengo la posibilidad de dormir, duermo porque me gusta dormir, me gusta descansar. Pero también dice, oh perezoso, tú que duermes tanto. ¿Cuánta gente se va demasiada a la pereza y a dormir y no producen? Ahí está la diferencia. Todo en exceso, ¿qué es? Dañino. Mire lo que dice Isaías 59. He aquí el Señor me ayudará. ¿Quién podrá condenarme? Piensa en eso, mi hermano. Si el Señor lo ayuda, ¿quién lo condena? No temas lo que te pueda hacer el hombre, dice el Señor, Salmo 118. Es mejor confiar en Dios que confiar en hombres. Es mejor confiar en Dios que confiar en príncipes. O sea, es mejor confiar en Dios y confiar en nuestros gobernantes.
Así lo dice la Escritura. Y por eso yo le invito a mi hermano de que usted replantee qué tan dormido está, en qué sueño está. ¿Está en el sueño de Dios? ¿Está en el propósito de Dios? ¿O se ha desviado, como le decía, y ya te has olvidado de Jehová tu Dios? Piense si nos hemos, y en qué nos hemos olvidado del Señor. Pastor, es que no alcanzo a llegar a la iglesia. Hombre, sí puede llegar a la iglesia. Yo me acuerdo de un tiempo de mi cuñada que salía desde Candelaria hasta el Coliseo del Campín a pie porque no había para transporte. ¿Cuántas veces yo tuve que irme aquí desde el Policarpa hasta la iglesia donde iba porque no tenía buen transporte? Porque primero estaba ir a escuchar la palabra. Ahí está. Dice, yo pondré mis palabras en tu boca. Cuando usted recibe la palabra del Señor y la atesora en su corazón y la pone en práctica, ahí es donde vienen los resultados, mis hermanos. Yo como pastor no lo puedo cambiar a usted. Yo por un consejo no lo puedo cambiar a usted. Pero la palabra, si usted la recibe acá, la baja aquí, la resetea en su corazón y la sube aquí y la pone en práctica, su vida va a cambiar y no va a ser el mismo, porque realmente va a despertar y puede ser un verdadero cristiano para que ayude no solamente a cambiar su vida, sino a cambiar las naciones de la tierra. Y por ahí dice, oídme costas, naciones de la tierra. Yo le invito a que incline su rostro donde está y le diga, Señor, hoy te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia.